Bueno, continuamos con la jornada. La mesa que vamos a empezar ahora va a estar centrada en el proceso diagnóstico de cáncer hereditario en la Comunidad Valenciana. Para ello contamos con la doctora Isabel Chiribella, del Hospital Clínico de Valencia, que es una de las unidades de cáncer hereditario desde hace más de 20 años. Y también con el doctor Alfredo Sánchez del Hospital Provincial de Castellón, que va a colaborar conmigo en la moderación de la mesa. Pues cuando quieras, Isabel. Vale, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y vamos a ver pues lo que es el proceso diagnóstico de cáncer hereditario en la Comunidad Valenciana. El objetivo es que entendamos, por los que no lleváis o sabéis qué se hace en las unidades de consejo genético, ver un poco lo que es el marco legal, cómo estamos actuando a fecha de hoy y desde luego cómo va a cambiar pues cómo estamos actuando pues dentro de muy poquito tiempo, espero. Bueno, ¿qué hacemos en las unidades de cáncer hereditario? Bueno, pues nos mandan pacientes, ahora veremos cuál es el circuito, valoramos el riesgo, preguntamos por los antecedentes familiares que hay, pues hacemos el árbol genealógico, clasificamos en riesgo, que luego lo veremos, decidimos lo que es el caso índice que antes hemos visto con José Luis, ¿no? El caso índice sería la mejor persona para hacer el estudio dentro de una familia. Si hay varios casos de cáncer de mama, pues la paciente más joven. Si hay mama y ovario, pues coges ovario porque es el menos frecuente. ¿Vale? Hay que seleccionar si hay que empezar por el tumor, como por ejemplo en el síndrome de Lynch, o directamente hay que hacer el estudio en la sangre, qué panel de genes tenemos que seleccionar. Hay que hacer un consejo pre y post-test, hay que explicar al paciente cuáles son los beneficios de realizar ese estudio genético, las limitaciones que tiene, las implicaciones que pueden haber. Siempre después de firmar el consentimiento informado, tendremos que interpretar los resultados. Si es positivo, hablamos cuando encontramos una mutación patogénica, que es causa de la enfermedad y por la cual también pues, vamos a poder utilizar los inhibidores del PAR. Pero puede ser negativo, que es cuando decimos en una familia con una mutación conocida y le hacemos el estudio al hermano, al primo, no tiene mutación, eso es un estudio que llamamos verdaderamente negativo. No informativo, que es cuando hacemos un estudio y no encontramos ninguna mutación, ¿vale? No significa que a lo mejor no haya algún problema hereditario en esa familia, sino que no hemos podido identificarla en ese momento. También hablaremos después de lo que son las variantes de efecto desconocido. Y en las unidades de consejo genético, pues tenemos que coordinar cuál es el seguimiento de los pacientes y de las familias de riesgo, si hay que hacer alguna cirugía reductora de riesgo, hay que estudiar a familiares, etcétera. Por lo tanto, realmente en las unidades de consejo genético no solo pedimos un test, ¿vale? Es una sospecha clínica, es un proceso asistencial completo. ¿Por qué es importante? ¿Vale? Para los que no sabéis de lo que es cáncer hereditario, pues por ejemplo, aquí vemos si el cáncer de mama, la probabilidad de presentar un cáncer de mama es un 12%, ¿vale? Casi una de cada 10 pacientes, cuando tenemos, por ejemplo, una mutación en BRCA1, lo veis ahí arriba, la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama está en torno a un 70%. Eso significa que 7 mujeres de cada 10 que tienen una mutación en BRCA1 van a desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Y respecto al cáncer de ovario, si vemos que en la población general es de 1,5%, si tienes una mutación en BRCA1, una de cada 2 mujeres van a desarrollar cáncer de ovario, ¿vale? Por eso la importancia de conocer pues los individuos y las familias que tienen riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Porque saber que alguien tiene una mutación, si no hacemos nada, pues no sería casi ni ilícito, ¿no? Pues tendríamos que intentar, ¿no? Si hay estilos de vida más saludables para no desarrollar esos tumores asociados a la mutación. También hablamos de cirugías para disminuir el riesgo, por ejemplo, la mastectomía bilateral o la forectomía. El seguimiento va a ser diferente, pues no es como en la población general, que hacemos mamografías a partir de los 45 años cada 2 años. Como el riesgo es mucho mayor, pues empezarán a los 25 o a los 30 años con resonancias mamarias todos los años, asociadas o no a mamografías a partir de una determinada edad. Bueno, llevamos, como antes lo hemos visto, muchos años. Las unidades de consejo genético empezaron en 2005, ¿vale? Son estas que veis aquí, la de Castellón, la del Clínico, La Fe, El Ivo y Elche, con 3 laboratorios de referencia, 2 en el Hospital La Fe y 1 en Elche. Y desde entonces estamos igual, con que ahora, y respecto a personal, ya lo habéis oído antes, ya no vamos a volver a hablar.
¿Pero por qué es importante? Porque realmente el porcentaje, la prevalencia de cáncer hereditario es muy baja, de un 5 a un 10%. Sin embargo, como podéis ver aquí, ya no afecta solo al paciente, este índice que hemos hablado, sino que va a ser importante si tú detectas una mutación a los hermanos, a los hijos, a los padres, a los primos. O sea que vas a tener familias en donde tienen ese aumento de riesgo y los que probablemente vas a poder hacer algo para que no desarrollen cáncer, que es realmente lo que queremos. Hasta ahora, ¿qué hacíamos en las unidades? Pues bueno, teníamos una serie de criterios para sospechar de cáncer hereditario. Por ejemplo, pues si había historia familiar del mismo tumor, pues tres familiares, madre, la tía, la hija con cáncer de mama, pues sospechabas que podría haber algo hereditario. Cuando aparecían los tumores a una edad más temprana de lo habitual. Si el cáncer de mama son sobre los 45, los 50 años el diagnóstico, si aparece a los 25, pues a lo mejor te llama la atención, ¿no? Que puede haber algo que esté haciendo que aparezca el tumor antes. O, por ejemplo, bilateral, pues un cáncer de mama bilateral a una edad más temprana de lo habitual, pues también era un criterio de sospecha de cáncer hereditario. O en el síndrome de Lynch, que asocia diversos tumores, pues en una familia hay colon, endometrio, tumores del sistema nervioso central, pues a lo mejor tienes que pensar que puede haber alguna mutación asociada a este síndrome. Por lo tanto, para nosotros hasta ahora la historia familiar era muy importante, porque al final lo que dividíamos era pues bajo riesgo, pues no cumplían criterios, riesgo alto podrían cumplir criterios y les hacíamos el estudio genético. Pero ahora todo ha cambiado, ¿no? Con la medicina de precisión y sobre todo las terapias dirigidas, la inmunoterapia, los inhibidores del PAR, pues eso ha cambiado completamente los criterios para los que está indicado hacer estudios genéticos. Los criterios están claros. Ahora tenemos a nivel del Ministerio, hay un catálogo de pruebas genéticas que en la Comunidad Valenciana se han aceptado tal cual y entonces en estos momentos tenemos muy claro cuáles son los criterios para hacer un estudio genético. Por ejemplo, en cáncer de mama, no los vamos a revisar todos, pues ahí hay un montón y muchos los tenemos desde hace 20 años. ¿Pero qué ha cambiado fundamentalmente? Pues a medida que hemos ido descubriendo fármacos que se pueden dar si hay mutaciones, ¿no? Por ejemplo, cáncer de mama triple negativo, sabemos que es más frecuente que hay mutaciones en BRCA1, pues ahora las estudiamos y hace 20 años nos estudiaban. O cáncer de mama en el hombre, antes solo lo estudiábamos cuando tenían familiares con cáncer de mama o cáncer de ovario. O también hemos visto antes, ¿no? Se pueden ver mutaciones en el tumor. Pues cuando se detecta una mutación en BRCA con una frecuencia alélica mayor de un 30%, está indicado enviar a esa persona a una unidad de consejo genético para hacer un estudio en línea germinal porque podría tener una mutación. O, como ya he comentado antes, ¿no? Los inhibidores del PAR, tanto en la mama como en páncreas, como en próstata, como en ovario, ¿no? Y todo esto, estas nuevas indicaciones han sido a lo largo de los últimos años. ¿Quién nos remite a las unidades de consejo genético? Pues la mayor parte de veces nos los remiten desde la propia oncología médica, muchas veces desde cirugía, pues cirugía de mama es la más frecuente, y luego en un porcentaje más pequeño, pues otras especialidades, pues otros tumores de cáncer hereditario o atención primaria. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Pues por medio de una interconsulta, ¿no? Especializada o primaria, mandan una interconsulta que nosotros valoraremos. Yo quiero, bueno, si queréis antes de continuar, la verdad es que desde hace 2-3 años que están los buzones en Orión, yo creo que nos ha ayudado mucho a tener una relación con primaria especializada en donde a lo mejor puedes valorar a un paciente, no cumple criterios, no hace falta que lo cites en la unidad de consejo genético, ¿vale? Yo creo que eso ha sido pues una mejora bastante importante en los últimos años de una forma de gestionar de forma más adecuada. Bueno, realmente, ¿qué tenemos? Pues primaria identifica casos, especializada identifica casos, los manda a la unidad de consejo genético, valoramos si hay riesgos, si hay que hacer un estudio genético, lo enviamos al laboratorio, el laboratorio nos devuelve el resultado, nosotros contactaremos a través del paciente con la familia para que vean a la unidad, remitimos al laboratorio, eso que hemos visto antes, que en los familiares de primer grado la probabilidad de tener una mutación pues es de un 50%, ¿no? Que hemos visto antes que nos ha contado José Luis. Es muy importante que en las unidades de consejo genético hacemos recomendaciones individuales para esa persona y luego también para toda la familia. Si tienen mutación, pues el seguimiento que hay que hacer, pero también es importante, hay veces que tenemos en una familia 3 casos de cáncer de mama, no encontramos una mutación, nosotros desde la unidad de consejo genético tenemos que dar las medidas de prevención, cuáles son las medidas de seguimiento para el resto de familiares, ¿vale? O sea que eso es importante, que hay que, digamos, que cerrar
en todo lo posible, tanto al paciente como a los familiares, y siempre ayudados de un apoyo psicológico. Cuando hay bajo riesgo, se devuelven a atención primaria, que prácticamente sería el seguimiento de la población general. Cuando son individuos de alto riesgo, pues que has encontrado una mutación o porque aunque no la hayas encontrado, pues según los modelos de riesgo tienen más probabilidad de desarrollar cáncer que la población general, pues se remite a los servicios de especializada correspondientes para hacer el seguimiento. Pero todo esto tiene un marco legal, o sea, siempre hay que pasar un consentimiento informado y es muy importante la cualificación de profesional, ¿vale? A la hora de decidir cuál es el estudio genético que habría que realizar. Desde hace unos pocos años pues hemos cambiado, ¿no? Tenemos las agrupaciones sanitarias interdepartamentales. Ya os he comentado, desde el 2026 estamos igual que en 2005 hasta ahora, con esas 5 unidades de consejo genético, con 3 laboratorios de referencia, pero poco a poco va a ir cambiando. Antes hemos visto, ¿no?, con Cristina, que nos ha dicho que probablemente se va a ampliar una unidad de consejo genético en Balmis, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver dentro de los ASIS hasta qué punto, ¿no?, si hay que aumentar o no tanto unidades de consejo genético, a lo mejor laboratorios, ¿no? Pues para que haya pues una buena distribución y que todos los pacientes pues puedan optar a estos estudios. Bueno, y debido a todo lo que os he contado y que lógicamente pues ha aumentado la demanda porque cada vez tenemos más criterios para estudio, pues hemos pasado o deberíamos pasar de lo que es el modelo tradicional en donde pues realmente hay una sobrecarga de las unidades, hay retrasos en el diagnóstico y realmente la demanda supera la capacidad que actualmente podemos soportar, a un modelo que es el que os voy a explicar ahora, que sería el modelo de mainstreaming, donde realmente es el médico, el especialista, el que solicitaría el estudio genético, y eso en principio pues permitiría una reducción del tiempo a los resultados y una optimización de los recursos. Por lo tanto, como vemos, es el especialista el que pide el estudio genético, el que valoraría el resultado para, pues a lo mejor una mama, si hay que hacer una cirugía de entrada y se tiene que indicar una mastectomía bilateral, pues el resultado llegará antes, ¿vale? Pero ahora veremos, porque bueno, pues hay que hacerlo bien para que todo funcione de forma adecuada. Hemos visto que es necesaria una formación específica, ¿vale? Entonces, si vamos a ampliar a diferentes especialistas el hacer el estudio genético, pues tienen que tener una formación, que esa formación en principio debería estar impartida por las unidades de consejo genético, ¿no? Pues explicar cómo se debe dar, cómo se debe, antes de hacer el estudio, pues todas las indicaciones que hay que dar a los pacientes. Hay que firmar un consentimiento informado y, desde luego, es muy importante la trazabilidad y la comunicación. Y bueno, y todo esto que veis, ¿no? Hay que identificar bien, hay que hacer un asesoramiento adecuado, la solicitud, ¿vale? Para que todos lo pudiéramos hacer, pues tendría que estar en GESLab, ¿vale? Para que todos pudiéramos hacer esa solicitud del estudio genético. La extracción se haría pues en el laboratorio y se enviaría al laboratorio de genética en donde se tuviese que hacer el estudio. Pero esto no podemos empezar en todo, ¿vale? Si decidimos empezar, bueno, de hecho ya desde ayer sabemos que vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar después de hacer esa formación, pues por ejemplo, en cáncer de mama, ¿qué empezaríamos? Bueno, pues una serie de criterios en donde, pues dentro de oncología necesita un tratamiento con IPAR, pues a lo mejor pues ese paciente entraría dentro de este circuito, o en cirugía tienen que hacer una mastectomía y necesitan un resultado pronto para poder hacer la intervención quirúrgica. También en cáncer de ovario, porque el tratamiento con inhibidores del PAR, pues necesitas saber si hay una mutación o no. En la poliposis adenomatosa, son pacientes que haces una colonoscopia, tienen más de 20 pólipos adenomatosos y a lo mejor lo tienes que indicar una colectomía. Entonces es importante saber el resultado pronto para planificar la intervención quirúrgica. O en cáncer de páncreas y cáncer de próstata, pues hay tratamientos con inhibidores del PAR y por lo tanto va a ser importante saber el resultado del estudio pronto, pues para poder tratar al paciente de forma adecuada y en el menor tiempo posible. Pensamos que este modelo va a tener beneficios tanto para el paciente, porque el diagnóstico va a ser más rápido, todas esas cirugías de prevención se van a poder programar antes, para el especialista, porque en realidad pues, va a tener una mayor autonomía clínica, va a tomar una decisión de forma informada y va a tener pues, las herramientas necesarias para tomar esa decisión. Y también pensamos que vamos a optimizar los recursos, vamos a descongestionar las unidades de consejo genético y vamos a permitir una equidad en el acceso a las pruebas moleculares mayor del que tenemos ahora.
pero siempre va a ser muy importante la relación de todos estos especialistas con las unidades de consejo genético. Siempre que haya una detección de una variante patogénica, se tiene que enviar ese paciente a la unidad de consejo genético porque a lo mejor hay que hacer otras medidas de seguimiento diferentes a las que lo lleva el especialista, ¿no? Si lo ve el cirujano de mama, pues a lo mejor también hay riesgo de cáncer de ovario y toda esa organización del seguimiento corría a cargo de las unidades de consejo genético, igual que los estudios de todos los familiares. Luego, os he comentado antes, ¿no? Hay unas variantes que se llaman variantes de significado incierto, que no son patogénicas, pero a lo mejor con el tiempo pues pueden cambiar y decirte que no son patogénicas o por lo que sea, bueno, pues se ha averiguado que sí que pueden ser causa de la enfermedad y tendría una implicación en los familiares, ¿vale? Entonces, en las unidades de consejo genético pues hacemos unas revisiones de estas variantes de efecto desconocido junto con los laboratorios para, para ver si se han reclasificado. También deberían enviar pues, los resultados negativos, ¿no? No han encontrado una mutación, pero tienen varios casos de cáncer en la familia, pues deberían enviar a las unidades de consejo genético pues, para organizar cuál es el seguimiento o cuando haya necesidades de asesoramiento reproductivo y, bueno, pues lo que he comentado de todos los estudios a los familiares. ¿Vale? Esto ya ha empezado. En el Hospital General Universitario de Elche, ya desde hace unos meses, pues ha empezado un estudio piloto y ya los propios especialistas pues están solicitando, después de hacer una formación adecuada, están solicitando ellos mismos los estudios, se mandan al laboratorio de referencia, en este caso han empezado, yo creo que solo han empezado con la mama, ¿no? Y bueno, pues lo mandan al laboratorio de la FE, que es donde se estaban centralizando los estudios de mama, y bueno, pues tendremos que analizar realmente pues, si se está haciendo todo de forma adecuada. Por lo tanto, yo creo que está claro que los estudios de cáncer hereditario no son solo un test genético, es un proceso asistencial completo, desde la sospecha clínica hasta bueno, la interpretación, las recomendaciones individuales y familiares. Yo creo que el mainstreaming sí, yo creo que es importante, solo que tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Pues tenemos que tener unos protocolos, tenemos que ver con qué criterios vamos a empezar para ver que todo funciona de forma adecuada, una formación adecuada, una trazabilidad, una coordinación con las unidades de consejo genético. Yo creo que va a ser muy importante pues, poder obtener datos de cuántos pacientes están enviando, cómo están los resultados, si todos los positivos están remitiendo a las unidades de consejo genético. En realidad, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor, no solo hacer más. Y yo creo que el mainstreaming sí que nos puede permitir esto, ¿no? Una equidad, un impacto clínico y una prevención en cáncer familiar, porque realmente nuestra labor lo que queremos es pues, prevenir cánceres, orientar tratamientos y en realidad pues proteger a las familias. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que llegó el documento ayer y me ha resuelto muchísimas dudas que tenía. En primer lugar, quería felicitar a la OMTA por la iniciativa y comentar, como muchos de aquí sabéis, ¿no? Que la historia de la organización del Consejo Genético en la Comunidad Valenciana es una historia de éxito, ¿no? Ha sido ejemplar para otras comunidades. Y realmente pues llevar ahora la iniciativa con el mainstreaming pues parece que puede ser pues otro hito que se puede marcar desde aquí, desde la comunidad. Yo de consejo genético pues sé lo justito, pero bueno, me encargo más me preocupo más de la gestión y todo esto. Y entonces lo que me preocupa de todo, de lo que se ha comentado es primero el tema de la formación, ¿no? Que realmente pues se hagan las peticiones adecuadamente y que no suponga pues todos los casos que se ha dicho de significado incierto o que haya una historia familiar detrás, que habrá que ajustar exactamente cuál es esa historia familiar y que no se convierta en que ante cualquier duda, digamos, las unidades de consejo genético vuelvan otra vez al colapso, ¿no? No sé si esto se va a poder frenar de alguna manera. Yo creo que ahí va a ser importante hacer como un checklist del criterio por el que solicitas el estudio genético para valorar que lo estás haciendo de forma adecuada y luego analizar los datos, ¿no? Y ver que lo estás haciendo bien y que se están haciendo solo los estudios realmente que están indicados.
La formación es todo un reto y eso va a depender de las unidades de consejo genético. Hay veces, bueno, para algunas unidades va a ser más fácil y para otras va a ser más complicado, ¿no? Antes estaba hablando con María, a lo mejor Castellón, pues es que tenéis un montón de hospitales. Para la mía, que solo tengo Gandía y Sagunto, pues a lo mejor va a ser más fácil, pero bueno, nos tendremos que poner, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es empezar poco a poco, ¿no? No empezar con todo, pues ver cuál es el criterio que en estos momentos a lo mejor es diferente en Castellón, en Valencia o en Elche, ¿no? Y entonces ver cuál es el criterio por el que podrías empezar y sobre todo analizar si lo estás haciendo de forma correcta. Bueno, a mí también se me ocurría otra pregunta, ¿no? Que en el documento se habla de la coordinación, ¿no? O sea, va a haber un coordinador, o sea, yo creo que es importante la gobernanza, ¿no? Va a haber un coordinador en cada ASI de Consejo Genético que, digamos, ¿no? Me parece entender. Bueno, eso pone, igual nos lo puede explicar mejor él, porque yo no lo Sí, que tengo eso os explico un claro poco. cómo se va a hacer La eso. idea es que en aquellas ASI donde hay una unidad de consejo genético recaigan en el consejo esa unidad, ¿vale? Ujú. Esa función un poco de coordinar. Y en aquellas en las que no haya, la idea es que haya un coordinador, o sea, un oncólogo Ujú. principalmente de esa ASI que sea consciente de las solicitudes desde su ASI que están mandando, ¿vale? Y del personal que está formado y del desarrollo de esos protocolos. Hay que, a ver, hemos lanzado de golpe todos los protocolos, pero no va a ser así el término, o sea, vamos a ir poco a poco. Se ha empezado con Mama, se ha empezado en Elche. Bueno, quiero agradecer desde aquí a Beatriz Sánchez, que además creo que hoy justo es su último día como trabajadora, creo que se jubila, o fue ayer, ¿vale? Pero ella ya, con su gran implicación, ha dicho que aunque esté jubilada, que sigamos contando con ella para las formaciones, para la transmisión y demás. Y que le habría encantado poder estar hoy, pero no ha podido por un compromiso previo. Pero la idea, que esto es un proyecto que realmente nace de ella principalmente, ella fue la que desarrolló un proyecto a nivel de SEOM de formación y lo que ha hecho es ese mismo curso de SEOM asegurarse que todas esas personas que se les habilita para participar en el procedimiento de mainstreaming tienen que formarse con ese curso y aprobar, ¿vale? Y, o sea, aquí ella les cualifica. Y luego la idea es eso, hemos empezado con las unidades de mama, donde sí que es verdad que hay cirujanos y oncólogos que trabajan mucho y que conocen muy bien el protocolo y que, vamos, lo han podido implantar muy fácilmente. Y además de Elche, ha formado también ya a las otras dos ASIs de Alicante. Lo que pasa es que ella necesitaba también que hiciéramos llegar este protocolo con la firma desde Consellería para que vieran que era algo avalado antes de poder empezar en otro ASI, aparte del piloto. Y iremos informándoos, ¿vale?, a las unidades de cómo los pasos a seguir que vamos a llevar en los siguientes meses. Creo que hay una pregunta. Yo tengo una duda para Isabel. Isabel, a ver, yo un poco por lo que entiendo del mainstreaming, lo que se trata es un poco de descongestionar las unidades de consejo genético y, por tanto, formar a esos otros profesionales en todo lo que es materia de asesoramiento. Pero entonces la solicitud, porque esto cómo casa con las dianas terapéuticas, la solicitud que hace el especialista desde cualquier consulta ya con una formación adecuada, ¿va a solicitar el estudio en sangre periférica? En germinal. Por tanto, Sí. el estudio empezará haciéndose siempre en germinal. A ver, si cumple el criterio, digamos que no es un colon, en principio casi todos es en sangre. Sí. No, si lo digo porque a nosotros nos llegan a veces estudios a partir de somática y entonces, claro, me da la sensación que los circuitos es como que desde de especialistas que quieren incluso saber si es para recomendar estudio genético. Entonces, claro, esto genera, para los que estamos en los laboratorios, Claro. a veces un poco de confusión. Yo tenía entendido que efectivamente que el mainstreaming tiene que partir de un estudio genético y que, por tanto, la solicitud va a ser siempre a partir de sangre periférica, ¿no? Exacto, pero Vale. a ver, yo creo que realmente
o que hemos estado comentando antes, si todas las mutaciones que se detectan en tumor pasan por un comité, se verán realmente los que cumplen criterios para enviar a hacer un estudio en línea germinal o no. O sea que si hacemos ahí las cosas bien, solo van a llegar a los laboratorios realmente las mutaciones en tumor que tengan una frecuencia alélica alta o una serie de genes que están descritos que puedes tener una mutación en línea germinal. Hay muchísimas mutaciones con a lo mejor una frecuencia alélica alta que no tienen ningún significado para hacer un estudio en línea germinal, y por eso es importante comentarlas en los comités de medicina de precisión. O sea, no deberían llegar cosas que no tengan sentido al laboratorio. Una duda, Isabel. Entonces, con lo que estás diciendo, ahora me ha surgido una confusión. Por ejemplo, cuando se pide en somático, ahora si encontrábamos alteraciones, lo derivábamos a consejo genético y desde consejo genético ya se pedía el estudio a las unidades al laboratorio. Ahora en principio, nosotros, pues no. podrías hacerlo cuando vayamos ampliando cada una de las indicaciones. Hay una indicación de estudio en cáncer de mama cuando tienes una mutación en BRCA1 y BRCA2 con una frecuencia alélica mayor de un 30%, que debes hacer el estudio en línea No, cáncer germinal. de mama entiendo que se hace en germinal porque en somático no está validado para hacerlo. Entonces, Bueno, cáncer pero de hay mama veces que, pero hay no muchos sería el paneles que ejemplo. encuentras muchas mutaciones de BRCA por un panel normal, que no tiene a lo mejor cáncer de mama, pero detectas BRCA. Pero en cáncer de mama teóricamente Tú lo vas a pedir en línea germinal, pues hay que entonces pedirlo en a ti línea no te germinal llegaría en porque la en tumor. validación de los estudios que dan pie a la indicación ha sido en línea germinal. Yo creo que todavía no estamos preparados para pedir mama en somático, pero por ejemplo, A en ver. ovario sí, ya A se ver, lo de hace. mama en somático, por ejemplo, es que hay muchos estudios en tumor sólido que detectan mutaciones de BRCA1 y BRCA2 con una frecuencia alélica alta, que a lo mejor no son cáncer de mama, es otros. Entonces, habrá que estudiar en línea germinal, pero ese no va a ser tu caso como médico que ves cáncer de mama, o sea, no tendrías Por ese eso te criterio. digo, eso serían casos realmente anecdóticos. Exacto. Anecdóticos. Pero, por ejemplo, en cáncer de ovario es diferente. En Ujú. cáncer de ovario sí que se testa en somático. Sí. Por eso te digo que sí. Entonces ahora ya no hacemos este circuito, sino que hacemos el otro. Pero iremos viendo poco a poco. Yo creo que aquí lo que hay que tener es mucha pues, tranquilidad. Yo creo que hay que tener mucha tranquilidad, ¿no? Y esto va a tardar meses en estar implantado. Entonces iremos poquito a poco viendo cuáles son los criterios. Y a lo mejor no tienen que ser todos los criterios y hay unos que tienen que pasar por las unidades de consejo genético. O sea, yo creo que de forma que estemos todos cómodos para trabajar. Я так и сейчас спит para pita ini was skill En sangre, claro. Ujú. Bueno, en próstata en concreto deberías hacer en los dos, tanto en somático como en germinal, porque la indicación del ministerio está que lo hagas doble, porque muchísimas mutaciones por los paneles no se van a detectar en el tumor y tendrías que complementarlo siempre a nivel germinal. Pasa que en ovario ves más mutaciones que en próstata. O sea, la probabilidad de detectar una mutación en el tumor es más alto. Pero sería el mismo circuito, más o menos. Aquí no cambia nada. En principio sí. Si dentro de un tiempo... ¿El qué? Para estudio germinal, claro. Sí. Es en tumor. Ujú. A ver, es que en próstata
A ver, en próstata en concreto está aprobado los inhibidores del PAR en mutaciones en tumor y en línea germinal. Entonces se debe hacer un estudio en los dos. Entonces yo creo que el urólogo podrá hacer, si está bien formado, ya está haciendo, por lo menos en mi hospital, el estudio en tumor, lo solicitan ellos con un checklist, ¿vale? Vos hecho un checklist y tienen que marcar por qué están, cuál es el criterio del estudio. Igual, y en sangre periférica será lo mismo, que en la próstata es un varón con cáncer de próstata metastásico y en este momento hormonosensible, ya tendrías Claro. que saber si tiene mutación o no. Y ese estudio lo podría pedir si cumple ese criterio, lo podrá pedir el urólogo. El problema también que yo veo aquí un poco, Isabel, es que los genes que se estudian son genes complejos y desde el punto de vista de las dianas accionables estamos acostumbrados a identificar hotspots y aquí ya estamos viendo que para dar tratamientos necesitamos analizar genes de mucha complejidad como son los genes BRCA y el análisis desde un germinal siempre es muchísimo mejor que desde un somático. Entonces, por eso yo creo que si van a haber dos circuitos en paralelo donde uno tiene más capacidad de éxito a nivel tecnológico, a lo mejor eso tendremos que organizarlo desde estos otros profesionales que se decide formar para que el mainstreaming, ¿no?, descongestione las unidades de consejo genético. Yo creo que al final lo que tenemos que tener son unos protocolos claros con un checklist para que todos lo hagamos de forma adecuada y que no haya dudas al respecto. Espero que sea así. Bueno, la última pregunta. Hola, la pregunta es porque has comentado que cuando tenemos una paciente con sospecha de BRCA por carga familiar y el cirujano le pide el BRCA y sale negativo, esa paciente necesita unas recomendaciones específicas de seguimiento y a lo mejor lo familiar. Entonces, si esa paciente no acaba en unidad de consejo genético, ¿quién le va a dar esas recomendaciones especiales diferentes a la población general? A ver, es que hemos dicho que esas pacientes se van a mandar a la unidad de consejo genético. Si tú tienes el cirujano, por lo que sea, pide un estudio genético y tiene una familia con 3 personas con cáncer de mama y no encuentra mutación por los antecedentes familiares que cumple criterios de estudio, lo puede enviar a la unidad de consejo genético para que digamos cuál es el seguimiento que se tiene que hacer cada uno de los familiares. Y luego, por ejemplo, en los centros, las ASIs que no tienen unidad de consejo genético, o sea, además pues de es que haya un algo- oncólogo que sea encargado de que, me refiero, habrá la persona de referencia de esa ASI, además de coordinar que la gente tenga formación, también tendrá que haber algún tipo de registro para que ningún paciente se escape. Lo veo un poco, sobre todo con otras ver, especialidades que no sean oncología, un poco miedo a lo caótico. A ver, yo creo que esto cuando se implante tiene que estar muy claro todo y desde luego tiene que haber muy buena relación entre laboratorio y unidad de consejo genético que corresponda, en donde mande por si acaso todas las mutaciones que se han encontrado y no esperar nosotros que a lo mejor el cirujano, el urólogo se acuerde de que tiene que enviar a esa familia. O sea que hasta que todos aprendamos vamos a tener que estar como muy encima para controlar que no se nos pasa. Donde hay así es que no hay unidades de consejo genético, pues yo creo que tendremos que dar una vuelta y ver, y a lo mejor las unidades de consejo genético que estamos nos tenemos que repartir el resto de ASIS, yo qué sé, no lo sé, ¿no? Algo tendremos que hacer, porque desde luego, pues llevamos 20 años trabajando, no vamos a esperar que un oncólogo que está hasta aquí de trabajo encima se tenga que aprender cosas de cáncer hereditario y que encima tenga que controlar todo lo que lleva del laboratorio, pues yo qué sé, tendremos que ir viendo poco a poco cuál es la mejor A opción. colación de lo que dices, Isabel, entonces sería interesante que dentro de estas ASIS que no tienen unidad de consejo genético, incluso en las que lo tienen, cuando van a haber otros especialistas implicados, generar grupos o Totalmente. equipos Sí, para sí. homogeneizar Mm, mm. las pautas, ¿no? Además de enseñar, intentar, pues igual que hacemos comisiones de subcomisiones de cualquier otra área, ¿no? Aquí hacer también equipos dentro de, ¿no? Que sean Hombre, los yo creo que va a se encarguen de ser coordinar esencial, esto. o sea, es que si no, no va a poder funcionar de forma adecuada. Pero esto, a ver, esto es un para que sepáis que estamos trabajando en esto. Ahora queda, ¿no?, poner los pies en la tierra y ver realmente cómo lo tenemos que hacer. Esa es la idea, Inmaculada. Por eso vamos a intentar que haya alguien de referencia en los ASIS, donde no hay unidad de consejo genético, que tenga la responsabilidad de hacer un trabajo de vigilancia, de seguimiento y de ayudar a los compañeros a cumplimentar los protocolos que hay que hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que es un proceso que empieza a rodar, ¿no? Lo importante es en un tiempo pararnos y evaluar a ver qué está pasando, ¿no? Para sacar el máximo partido a este nuevo proceso. Y sin más, si queréis, cerramos esta mesa, ganamos un poquito de tiempo y nos vamos a la siguiente mesa.